hacer ahora algunos ejercicios bien simples, digamos que son de cambio de coordenadas y representaciones básicas. ¿Ya? Bien, como primer ejercicio vamos a hallar las coordenadas rectangulares del punto P, cuyas coordenadas polares están dadas ahí. ¿Ya? Entonces piensen que me entregan como coordenadas polares 8, pi tercios. Estas son coordenadas polares de un punto. Y yo quiero obtener las coordenadas cartesianas, es decir, x y. ¿Sí? Aquí es igual. Bien, entonces ese puntito, ¿dónde debería estar más o menos? ¿Sí? Antes de encontrar las coordenadas exactas, ¿dónde debería estar? Nosotros miramos, ¿cierto?, el semieje positivo x y vamos a formar un ángulo de pi tercios. ¿Sí? Entonces supongo que aquí este ángulo es pi tercios y voy a medir 8 unidades positivas. Entonces vamos a movernos hacia acá 8 unidades. Por ahí debería estar el punto 8, pi tercios. ¿Bien? Entonces, ¿cómo yo encuentro esas coordenadas cartesianas del punto? ¿Bien? Sabemos que la fórmula de transformación corresponde a x igual r coseno de teta e y igual r seno de teta. Entonces vamos a tener 8 por coseno de pi tercios y 8 por seno de pi tercios. Pero ¿cuánto vale seno y coseno de pi tercios? Si quieren utilizan la mitad del triángulo equilátero, estos triángulos básicos, digamos. Tenemos aquí pi tercios, ¿sí? Ahí está pi medios, eso es pi sectos, esto es 2, eso es 1, eso es raíz de 3, nuestro triángulo básico, ¿no? Entonces el coseno de pi tercios, eso vale 1 medio, ¿sí? Y el seno de pi tercios, eso es raíz de 3 medios. Bien, entonces con eso ya podemos obtener el valor. Sería 8 por 1 medio, es decir, 4, y sería 8 por raíz de 3 medios, es decir, 4 sobre raíz de 3. Bien, entonces como respuesta final, ¿cierto?, el punto que tiene coordenadas polares 8, pi tercios, ¿sí?, tiene coordenadas cartesianas 4, 4 raíz de 3. Esas son sus coordenadas cartesianas asociadas, ¿no? Entonces 8, pi tercios es lo mismo que 4, 4 raíz de 3. De manera similar, supongan que ahora tenemos el punto de coordenadas polares menos 4, 3 pi cuartos. Son sus coordenadas polares. La pregunta es cuáles son sus coordenadas cartesianas, x, y. Bien, entonces, repitiendo la idea, digamos, queremos saber más o menos dónde se encuentra ese punto. Eje polar, eje normal, polo, recuerden los nombres acá. Entonces, el ángulo 3 pi cuartos, ¿dónde está más o menos? Estaría por aquí más o menos. Entonces, ahí. Hacia acá se mide lo positivo, hacia acá se mide lo negativo. ¿Bien? Pero dice que el R es menos 4, entonces hay que medir 4 unidades hacia atrás. ¿Sí? El punto debería estar por acá, debería ser menos 4, 3 pi cuartos. Recuerden que ahí está el semieje positivo. Si yo lo giro hacia acá se mide lo positivo, ¿sí?, cuando vamos a hacer, y hacia atrás, ¿sí?, se mediría lo negativo. Bien, entonces debería darnos la coordenada x positiva y la coordenada y negativa al hacer la transformación. ¿Sí? Entonces la coordenada x aquí va a ser igual, es el radio por el coseno del ángulo, 3 pi cuartos. ¿Sí? Eso va a ser ¿cuánto? Es menos 4. Si no recuerdan bien ese valor, podríamos dejarlo como pi menos pi cuartos. Pi menos pi cuartos son 3 pi cuartos. Y ahí hacemos la expansión. Esto es menos 4 coseno de pi, coseno de pi cuarto, ponemos un paréntesis acá, menos aquí queda más, seno de pi cuartos. ¿Vale? Pero el seno de pi es 0, el coseno de pi es menos 1, así es que nos queda, ¿qué cosa? X, ¿cierto?, igual a menos 4 por menos 1,
coseno de pi cuarto es 1 sobre raíz de 2 medio secant. La otra parte es 0. Entonces menos con menos queda más, queda 4 sobre raíz de 2. Y eso es lo mismo que considerar 2 raíz de 2. Si hacemos la simplificación, multiplicamos por raíz de 2 arriba y abajo y queda 2 raíz. Entonces la coordenada aquí es positiva. Bien, la coordenada y sería menos 4 por seno de 3 pi cuartos. Pero eso es menos 4 por seno de pi menos pi cuartos. Hacemos la expansión, menos 4 seno de pi coseno de pi cuarto menos seno de pi cuarto coseno de pi. Bien, seno de pi es 0, así que esto se va, queda menos 4 por seno de pi cuartos, eso es menos 1 raíz de 2, y coseno de pi eso es menos 1. ¿Sí? Entonces menos queda menos 2 raíz de 2. Entonces la coordenada ahí sería negativa. ¿Sí? Entonces el punto en cuestión, en coordenadas cartesianas, estaría dado por el punto 2 raíz de 2, menos 2 raíz de 2. ¿Sí? Esas son las coordenadas cartesianas asociadas al punto menos 4, 3 pi cuartos. Bien. Ahora nos entregan un punto en coordenadas cartesianas y hay que encontrar las coordenadas polares del segundo. ¿Sí? Entonces supongan que tengo el punto x, y dado por 5, menos 5. Bien, entonces ¿cómo encuentro r, el radio asociado? Eso es raíz de r cuadrado, 5 cuadrado, menos 5 cuadrado. Eso va a ser raíz de 25 más 25. Eso son 2 veces 25, eso es 5 raíz de 2. Ese sería entonces el radio. ¿Sí? Noten que lo dejé positivo, pero si encuentro una representación las tengo todas. ¿Sí? Bien, el punto en qué cuadrante se encuentra. Vamos a ir a buscar el ángulo. ¿Sí? Es 5, menos 5. Entonces se encuentra en este cuadrante. 5 menos 5 por aquí. Eso serían coordenadas cartesianas. Bien, entonces hay que encontrar el ángulo asociado. ¿Sí? Y como está en este cuadrante, es directamente calcular la arcotangente. El ángulo va a ser arcotangente de y sobre x, ¿sí? O arcotan de menos 1. ¿Sí? Recuerden que arcotangente es impar, así que es menos arctan de 1 y eso es menos pi cuartos. ¿Sí? Entonces el punto en cuestión estaría dado por 5 raíz de 2, ese es r, menos pi cuartos, ese es el ángulo. Y si queremos todas las representaciones posibles del punto en coordenadas polares, eso es menos 1 a la k o menos 1 a la n si quieren, 5 raíz de 2, el ángulo más k, ¿sí? K en z. Esas son las infinitas representaciones que tiene ese punto. Bien. Respecto al ejercicio 3, nos dice considere todos los puntos en coordenadas polares que cumplen la ecuación r igual 4 sin θ. Transformar a coordenadas cartesianas e identificar la gráfica. Bien, entonces tenemos r igual a 4 sin θ. Entonces recuerden que r, θ representa un punto cualquiera en el plano. ¿Sí? Entonces lo que queremos hacer es identificar aquellos particulares tales que el radio vale 4 seno de θ. Para esto vamos a utilizar las fórmulas de transformación. Recuerden que la coordenada x de un punto está dada por el radio, ¿cierto?, por coseno de θ, y la coordenada y del punto está dada por r seno de θ. Entonces, de acá podemos obtener de que r cuadrado es lo mismo que x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Y teniendo eso en mente, hacemos lo siguiente. Como r es igual a 4 seno de θ, multiplicamos esta ecuación por r y nos queda que r cuadrado es 4r seno de θ. Bien, pero r cuadrado es x cuadrado más y cuadrado,
y al otro lado nos quedaría 4, r sin teta es un i. Obtenemos esa ecuación cartesiana. Esa ecuación cartesiana debería ser familiar para nosotros, ya que se trata de una circunferencia, ¿sí? Eso lo conocimos en mate 1. X cuadrado más y cuadrado menos 4i, eso va a ser igual a 0. Esto nos queda x cuadrado más y cuadrado menos 4i, vamos a completar cuadrado, sumamos 4 a ambos lados de la igualdad. Esto es x cuadrado y menos 2 al cuadrado igual a 2 al cuadrado, ¿sí? Entonces, si uno mira r igual a 4 sin teta en coordenadas polares, eso corresponde a x cuadrado más y menos 2 al cuadrado igual 2 cuadrado en coordenadas cartesianas, ¿sí? Entonces es una circunferencia que tiene centro en 0,2 y radio 2, ¿sí? Correspondería entonces a una circunferencia que tiene más o menos esa forma, ¿sí? Eso sería el ejercicio 3. En el ejercicio 4 nos entregan una ecuación en coordenadas cartesianas, ¿sí? Dada por x al cuadrado más y al cuadrado menos 4x más 2y igual 0. Y nos piden encontrar en coordenadas polares, ¿sí? ¿Cuál sería la condición? Voy a escribir esa ecuación en coordenadas polares. Bien, entonces recordemos que el x corresponde a r coseno de teta y el y corresponde a r seno de teta, ¿sí? Otra cosa que también aquí conviene recordar siempre es x cuadrado más y cuadrado igual r cuadrado. Entonces, si intentamos hacer la transformación de esta ecuación cartesiana a coordenadas polares, tendríamos r cuadrado menos 4r coseno de teta más 2r seno de teta igual 0, ¿sí? O bien lo podríamos reescribir como r cuadrado 4r coseno de teta menos 2r seno de teta, o dejamos a r igual a 4 coseno de teta menos 2 seno de teta. Entonces tendríamos escrito el radio en términos de una función del ángulo de, ¿sí? Esa sería la condición polar de esta ecuación cartesiana asociada. Se puede simplificar un poco más, uno podría transformar usando sinusoidal, ¿no? Pero ahí está, digamos, la condición. Continuando con la presentación, ¿sí? Vamos a estudiar gráficas en coordenadas polares. Entonces, supongan que tienen una función que está definida en un subconjunto de R y con valores en R. Y queremos identificar todos los puntos del plano cuyas coordenadas polares satisfacen R igual f de teta. Equivalentemente, si uno mira esta ecuación, pero en coordenadas cartesianas, sería identificar todos los puntos del plano R2 que tienen la forma f de teta coseno teta, f teta seno de teta, con teta moviéndose en el dominio de la función. A esto se le va a llamar la gráfica polar de f, ¿sí? Entonces, para que vayamos viendo de qué se trata, digamos, considere que ustedes tienen una función f teta igual c, ¿sí? Entonces la ecuación sería r igual f teta, que sería c, sería r igual c. ¿Esto qué es? Nos dice que el radio se mantiene constante, pero no aparece condición sobre el ángulo. Entonces eso no es otra cosa que una circunferencia, ¿sí? No es una circunferencia de radio c propiamente, sino que en realidad de radio valor absoluto de c, ¿sí? Porque eventualmente ese c podría ser un número negativo. Entonces el ángulo es cualquiera, pero el radio permanece constante, ¿de acuerdo? Entonces sería una circunferencia de radio valor absoluto de c. Aquí hay varios ejemplitos básicos de esto. Entonces, supongan que ustedes tienen lo siguiente. Van a decir que el ángulo θ lo dejan fijo igual a c, ¿sí? Pero sobre el radio no dicen nada. Entonces, ¿cuáles serían los puntos del plano que satisfacen que el ángulo es c? Entonces, por ejemplo, si yo miro el ángulo igual a c, supongo que ahí está θ igual c, todos los puntos de este segmento, ¿sí?, cumplen que su ángulo es c. El radio cambia, pero arriba no hay condición sobre el radio. Entonces,
cuando uno dice la ecuación polar θ igual c, eso es una recta, ¿sí? Una recta que pasa por el origen, ¿sí? Y que forma un ángulo C con el semieje positivo. ¿De acuerdo? Entonces hay una condición ahí asociada a la pendiente, ¿cierto? Pero es una recta que pasa por el origen, ¿sí? Que forma un ángulo C. Eso es θ igual C. Ese conjunto de puntos R, θ con θ igual C. Bien. ¿Qué cosa sería entonces R igual 2? Anteriormente en el ejemplo dijimos que R igual C era una circunferencia, ¿sí? Y acá sería una circunferencia de radio 2. ¿Ya? ¿Quién sería R igual 2 coseno de θ? ¿Sí? R igual 2 coseno de θ. Algunas veces, para visualizar mejor la curva de qué se trata, conviene pasarla a cartesiana. Si ustedes multiplican esta ecuación por R, queda R cuadrado igual 2R coseno de θ. Pasamos a cartesiano, quedaría x cuadrado más y al cuadrado igual a 2x. ¿Sí? O equivalentemente, x al cuadrado menos 2x más y al cuadrado igual 0. Sumamos 1 a ambos lados de la ecuación. X al cuadrado menos 2x más 1 más y al cuadrado igual a 1. Esto es x menos 1 al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Y esto es una circunferencia, ¿sí? Que tiene centro en 1, 0 y radio 1. ¿Ya? Entonces también se trata de una circunferencia, pero esta vez con el centro desplazado, ¿sí? Y finalmente, ¿cuál será la gráfica de R igual E a la θ? ¿Sí? Entonces, cuando estén mirando una ecuación R igual F de θ, lo que les va diciendo eso es cómo va cambiando el radio a medida que vamos moviendo el ángulo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, si es que el θ es 0, quedaríamos con radio 1. Entonces, en el ángulo 0 el radio es 1. Ahí estaríamos. Y a medida que comienza a crecer el ángulo, es decir, comenzamos a avanzar hacia acá, el radio va a ir creciendo también, ¿sí? Por ejemplo, cuando llegamos a pi medios, vamos a estar en e elevado a pi medios, ¿sí? Entonces vamos a ir creciendo, 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 ¿sí? En radio. Después, cuando llegamos a pi, vamos a estar en e a la pi. Ese va a ser el radio. Entonces avanzamos a e a la pi y seguimos avanzando. Por acá, por ejemplo, pasaríamos en e a la 3 pi medios, ¿sí? Y si damos la vuelta, vamos a pasar aquí por e elevado a 2 pi, ¿sí? Entonces, a medida que comienza a crecer el ángulo, esta cosa va a ir creciendo, 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 ¿sí? Y va a formar una espiral, ¿sí? Piensen que el ángulo es negativo, ¿sí? Entonces, si yo hago el ángulo negativo, el radio va a ir disminuyendo, ¿sí? Va a ir disminuyendo, 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 y así nos vamos a ir hacia 0, ¿ya? Entonces, la gráfica de R igual E a la θ se trata de una espiral, ¿sí?